Bueno, estamos con Simón Cachano, catedrático de Flaxo y analista político, para tratar el tema del caudillismo y lo que parece ser una tradición política en el Ecuador, mantenerse en el poder por largos periodos de tiempo. Simón, ¿es parte de la cultura política en el Ecuador mantenerse en el poder más allá de los periodos constitucionales, más allá de lo que parece razonable en una república donde hay alternabilidad en los periodos? Yo creo que hay una tradición larga, tanto en Ecuador como en varios países de América Latina, de caudillismos fuertes, ¿no? Me parece que, sobre todo frente a momentos de crisis, a momentos de inestabilidad, las sociedades de nuestros países escogen a caudillos fuertes más que a partidos políticos o más que a organizaciones y prácticamente le entregan un cheque en blanco, digamos así, para que resuelva las cosas. En el caso concreto actual, eh, yo creo que el fenómeno del liderazgo de Rafael Correa se explica en gran medida por la década previa, que fue de mucha inestabilidad, a partir de, yo diría, del año 95, cuando se destituye a Alberto Dají y luego el derrocamiento de Abdalá Bucaram y derrocamientos de dos presidentes más. Todo eso generó una incertidumbre entre la gente y además fue una época también de malos resultados económicos y sociales. Por lo tanto, la gente quería una solución. Cuando quiere este tipo de cosas, se acude a personalidades fuertes y entonces apareció en el momento preciso Rafael Correa y creo que cumple con esas condiciones que han sido muy comunes en la historia de nuestro país. Entonces podemos decir que Rafael Correa es un caudillo contemporáneo. Sí, podemos llamarle un caudillo, sí, evidentemente. Estos gobiernos caudillistas han sido no eficaces, es decir, García Moreno se prolongó durante 15 años en el poder y sin embargo es recordado como uno de los grandes presidentes de la historia ecuatoriana, lo mismo Eloy Alfaro. ¿Por qué es eficaz el caudillismo o no es eficaz? Depende de muchas cosas. Ha habido caudillos que también han fracasado. Yo diría el propio caso de Velasco Ibarra, en gran medida se puede decir que los resultados de su gestión fueron más negativos que positivos, a pesar de pues, todo el esfuerzo que él hizo, por ejemplo, en términos de vialidad, en términos de infraestructura, que sin duda fue uno de los impulsores de eso que ahora también lo vemos, ¿no? Pero depende mucho, yo creo, de las condiciones del país y depende de la orientación de cada uno de esos líderes, de esos caudillos. En los dos casos citados, el de García Moreno y el de Eloy Alfaro, creo que además había un factor fundamental y era que ellos expresaban un proyecto político bastante, digamos, acabado, un proyecto político complejo y completo. El uno, una especie de modernización conservadora, ¿no? Y el otro, la implantación del liberalismo, la separación de la Iglesia y el Estado, la implantación de un Estado laico y sujeto a normas precisas. Es decir, creo que habían modelos muy claros y eso explica también en gran medida el éxito de esos dos presidentes, ¿no? En relación con lo que acabas de decir, Simón, ¿podemos hablar de una ideología clara en el correísmo? ¿Realmente hay una propuesta ideológica detrás de lo que vemos actualmente en el Ecuador? Propuesta ideológica yo creo que no, pero sí creo que hay un modelo político y económico de modernización que es el que alimenta a esta llamada revolución ciudadana. Me parece que en ese sentido es muy similar al modelo de García Moreno, una especie de modernización conservadora. Creo que este gobierno tiene un perfil muy conservador, si se quiere, en términos de valores, en términos de su concepción del mundo, ¿no? Digo modernización conservadora porque, por ejemplo, impulsa muchos elementos que tienen que ver con la modernización de la sociedad, como nuevamente me refiero a las carreteras, la educación, los servicios de salud,
¿no? Es decir, creo que en ese sentido hay un proyecto político sin duda por atrás. El problema que hay, y quizá me adelanto a una pregunta, es que este modelo político, en este caso, está hipotecado a una sola persona, al caudillo precisamente. Creo que el gran problema que tiene la Revolución Ciudadana es que depende enormemente de Rafael Correa. Sin Rafael Correa yo veo muy poca probabilidad de que este proceso continúe. Al principio de la gestión de Correa, algunos analistas tendían a compararlo con Velasco Ibarra. Ahora se piensa más bien que es una especie de garcianismo del siglo XXI, sí, ¿no? Es una continuación, al parecer, de la política conservadora, decimonónica. ¿Tú compartes esta? Sí, yo comparto en gran medida esa interpretación. Me parece que tiene mucho de García Moreno, insisto, esta modernización conservadora, autoritaria, con muchas características de autoritarismo, lo que se ha hecho recientemente con la ley de comunicación, el código penal como se lo está pensando, en fin, creo que hay una similitud grande con ese gobierno, más que con el gobierno de Eloy Alfaro, o con el proyecto alfarista. El hecho de que sea una visión conservadora del mundo quiere decir que es necesariamente una visión antiilustrada, es decir, ¿rechazan ellos los valores de la ilustración, de la democracia? En gran medida sí, y los de la democracia liberal, sí, lo rechazan incluso muchos de ellos explícitamente, ¿no? Y la mayor parte de ellos implícitamente la rechazan. Se viene planteando la sustitución de la democracia representativa y liberal por una democracia supuestamente participativa, pero en realidad lo que se ha hecho es estatizar la participación. Se le quita a la participación esta característica fundamental que es la espontaneidad y que es la expresión directa de la ciudadanía, ¿no? Y se la convierte en una función del Estado. Y entonces lo que sucede fuera de eso, las manifestaciones espontáneas son consideradas subversivas, terroristas, desestabilizadoras. Es decir, se cierra la posibilidad de la propia participación, que es elemento fundamental y consustancial de la democracia. Hay una cierta vocación oscurantista en esto de controlar la libre circulación de las ideas, la libertad de expresión. ¿Esto sería consecuencia tal vez de esa visión conservadora del mundo? Sí, yo creo que hay una visión autoritaria en donde confluye también no solamente esta visión conservadora, sino que ella confluye con una visión de una izquierda antigua también, de una izquierda que durante mucho tiempo se nutrió del estalinismo, ¿no? Y del modelo cubano, que también tiene un carácter estalinista. No es la izquierda de características democráticas, no es la izquierda moderna, la izquierda que asume la democracia como propia. Yo personalmente creo que la democracia es un producto de la izquierda, no es un producto de la derecha. Y las izquierdas modernas en el mundo reivindican la democracia como propia y buscan fortalecerla. La izquierda estalinista, por el contrario, cree que la democracia es un producto de la burguesía y que hay que sustituirla por otro tipo de régimen. ¿Cómo entender este debate de los últimos días sobre la reelección cuando todavía pues no empieza siquiera el periodo en el que se encuentra el actual gobierno, cuando la Constitución prohíbe otra reelección y los mecanismos de reforma constitucional son un tanto difíciles, ¿no? Un tanto engorrosos? ¿Qué es lo que pretendieron al poner este tema en la agenda pública? Y a mí me parece que aprovecharon una coyuntura para plantear un tema que de todas maneras lo iban a plantear en algún momento, que es este de la reelección indefinida. El proyecto de la Revolución Ciudadana necesita que Rafael Correa siga al frente, por lo que decía yo hace un momento, que sin Rafael Correa no hay Revolución Ciudadana. Por lo tanto, necesitan que él esté, que él se relija, lo posible indefinidamente, porque no hay líderes de recambio.
Y no hay siquiera un partido político o una organización, no le llamemos partido, aunque va a tener que llamarse partido a partir de la próxima elección, ¿no? Eso lo establece la Constitución. Pero digo, no hay una organización política que asegure la continuidad. Por lo tanto, es imprescindible para este proyecto que esté al frente Rafael Correa. ¿Eso significa que tarde o temprano habrá una reforma constitucional que perpetuará al presidente en un periodo más? Yo creo que sí, creo que van a ir por ese lado. Me parece que va a ser muy difícil que ellos, digamos, se arriesguen a perder, como por ejemplo casi sucede en Venezuela con el caso de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, cuando desaparece de la escena política Hugo Chávez, ¿no? Automáticamente pierde varias centenas de miles de votos, alrededor de 600.000 o 700.000 votos, pierden en un lapso de 3 meses, ¿no? Eso es muy decidor de lo que sucede con estos liderazgos fuertes, con estos caudillos, que son los dueños de los votos, digamos así, y que el proceso en su conjunto está anclado en la figura de esa persona. Entonces, eso yo creo que les hace pensar, obviamente, a quienes sostienen este proceso que no pueden arriesgarse a presentar a otro candidato que no tendría, sin duda, el arrastre de Rafael Correa. La desaparición física de Hugo Chávez por su muerte natural significará el fin del chavismo en Venezuela. Yo creo que sí, yo creo que sí. Nicolás Maduro está haciendo esfuerzos e incluso ahora mismo está a punto de obtener poderes extraordinarios para poder gobernar por decreto, ¿no? Pero me parece que es un proyecto destinado a desaparecer en un plazo relativamente corto. Esto es porque Chávez no formó un sucesor, no estableció una estructura. ¿Está ocurriendo lo mismo en el Ecuador? Sí, yo creo que sí, evidentemente. No hay la preocupación por formar cuadros políticos, ¿no? Y por formar una organización política. Incluso en el caso ecuatoriano, más bien hay un rechazo total a las organizaciones políticas. Este término de la partidocracia, que es una verdadera tontera decir que en el Ecuador ha habido partidocracia, porque partidocracia es un término que alude a gobierno de los partidos. Y en Ecuador nunca existió eso. Ese fue un término acuñado en Italia, donde sí se podía aplicar ese apelativo, digamos, ¿no? Pero digo, el uso de este término peyorativamente demuestra que no se quiere tener una organización estable, fuerte y que sea cantera de cuadros políticos para asegurar la continuidad. E incluso el propio surgimiento de figuras que puedan hacer cierto, digamos así, cierta sombra hacia el liderazgo principal es rápidamente puesta de lado, eliminada, como sucedió, por ejemplo, en la constituyente con Alberto Acosta o como ha sucedido con los sectores medianamente que han buscado alguna autonomía dentro del gobierno. Pero desde el gobierno se dice que se está formando cuadros. Por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Nacional se está buscando mujeres jóvenes para promover nuevos espacios. ¿Este discurso es verdadero, es verídico? Puede ser verdadero en un cierto sentido, de tener cuadros, llamémosle así, de un nivel medio o un segundo plano. Pero estamos hablando de la necesidad de cuadros a nivel nacional y creo que ninguno de los que están en el entorno gubernamental, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, tiene esa dimensión, por lo menos no en este momento. Pero el sistema de partidos también fue ineficaz en esto de formar cuadros. Es decir, el colapso de la izquierda democrática, por ejemplo, demuestra que retirado el presidente Borja no hubo quien le tomase la posta. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que la clase política ecuatoriana, digamos así, es una de las clases políticas que más se ha renovado, que más, digamos, rotación ha tenido. Si uno mira
los integrantes, por ejemplo, del Congreso, del Parlamento, a lo largo de 30 y tantos años de democracia, ve que hay un cambio de gente, de dirigentes políticos muy importante en todos los partidos políticos, ¿no? Posiblemente en el nivel nacional, en el nivel de los presidentes, hubo el problema de no encontrar recambios. Pero pensemos también que en eso incidió mucho un factor, digamos así, externo a las organizaciones, que era la situación económica y social. Los gobiernos de la década de los 80 y de los 90 tuvieron condiciones muy adversas para desarrollar su gestión. Tuvieron condiciones muy difíciles. El Ecuador prácticamente no crece en términos de Producto Interno Bruto durante esos 20 años, del 80 al 2000, o sea, la década del 80 y la del 90, el Ecuador prácticamente no crece. Entonces hay una insatisfacción de la gente con la gestión de los gobiernos. Y por eso es que los sucesores de cada gobierno tienen unos resultados pésimos en las elecciones. El caso de Vladimiro Álvarez con respecto a Osvaldo Hurtado, o el caso de Raúl Vaca con respecto a Rodrigo Borja. En fin, creo que eso, el propio Sixto Durán Ballén con Pérez Cordero, ¿no? Que tiene que esperar que pase el tiempo para poder llegar a la presidencia, ¿no? Es decir, creo que hay factores externos que impidieron eso, pero no les atribuiría a los partidos ese fracaso tan claro. No quiero decir que han sido una maravilla tampoco, pero no fue tanto este fracaso como veríamos ahora que no hay un líder, no hay personal de recambio para tomar la posta después de Rafael Correa. El presidente ha dicho que de momento descarta reelegirse. ¿Es probable que cambie este discurso tomando en cuenta que todavía tiene su periodo completo? Yo creo que es muy probable. Muy probable que cambie. Sí. Se vio claramente en esta especie de sainete que se hizo con la cosa del debate de la reelección, que además acudieron a un pretexto francamente infantil, ¿no? De decir, los medios tienen doble moral porque quieren la reelección de Nebot y no la de Correa, cuando Nebot tiene la potestad constitucional de hacerlo como la tuvo Rafael Correa en la última elección. Es exactamente el mismo caso, porque la Constitución dice que el marcador, llamémoslo así, se puso en cero a partir de la promulgación de la Constitución del 2008. Y todas las autoridades se consideraba que empezaban su primer periodo y que podían reelegirse una vez. Bueno, Rafael Correa ya lo hizo, ya utilizó esa disposición con su reelección. Y Nebot o el alcalde Barrera o cualquiera de los alcaldes puede utilizarla porque están cumpliendo lo mismo que hizo Rafael Correa. ¿Cuál fue la justificación que llevó a este debate? Que los medios de comunicación tienen doble moral. Por favor, esa no es una justificación política para ponerle al país a discutir sobre un tema tan importante como es la reelección en el nivel más alto de la gestión política. Y ese es un tema que hay que discutirlo sin duda, pero no en esas condiciones y no con ese pretexto pueril, ¿no? Me parece que... ¿Pero qué sentido tenía involucrar a Nebot en el debate? Porque Galo Mora le ofrece una especie de pacto político, cuando el gobierno ha estado de espaldas de la oposición en los últimos años, de repente le extienden la mano. ¿Cuál es el trasfondo? Ahí podría haber dos explicaciones radicalmente diferentes. La una es que digamos, se le ve a Nebot, como dijo el presidente Correa en las fiestas de Guayaquil, como la última figura, la última carta de la oligarquía, de la derecha, en fin, y por lo tanto hay que lanzar la artillería contra él. Creo que si es así, se equivocaron en términos de la estrategia, porque más bien lo que hicieron fue ponerle a Nebot en una situación perfecta para la reelección. En este momento Nebot es el candidato con más opciones para ser elegido en Guayaquil y muy difícilmente podrá alguien enfrentarse con éxito a él.
¿no? Gracias a esto que hizo el gobierno. Porque yo creo que Nebot, si no se daba esto, tal vez no iba de candidato, tal vez no iba a la reelección. La segunda opción es un poquito más compleja, la segunda explicación, y sería que justamente sectores del gobierno querían que sucediera eso. Es decir, querían que Nebot se reeligiera para evitar que en Guayaquil surja un liderazgo fuerte de Alianza País que pueda hacerle sombra al presidente, e incluso para evitarse el problema de tener un alcalde propio en Guayaquil, que puede ser muy complejo para el gobierno, ¿no? Es más fácil tener un alcalde de oposición que tener un alcalde propio en Guayaquil, me refiero, ¿no? Porque el manejo de la alcaldía de Guayaquil puede resultarles muy complejo, muy difícil, y mejor atribuirle eso y los errores a un opositor que a uno propio, ¿no? Pero claro, esta explicación es ya un poquito más truculenta, si se quiere. Claro, pero todavía no me dependerá de las circunstancias. Claro, y si le ponemos nombres ahí de quienes podían ser, posiblemente se entienda mejor, pero no voy a dar nombres porque la ley de comunicación me lo impide. Simón, la Constitución establece un referendo para la reforma constitucional que permitiría la eventual reelección. ¿Quieren ir hacia ese referendo? ¿Es esa su estrategia? Yo pienso que no van a ir al referéndum. Me da la impresión de lo que se dijo durante este breve debate, más bien la idea es hacer la reforma por la propia asamblea, directamente. Eso sería inconstitucional. La Constitución, para este tipo de cosas, que son cambios en la estructura fundamental del Estado, establece que se debe ir al referéndum. Pero ya la Constitución ha sido violada en muchas ocasiones y esta sería una más, y podrían hacerla con una votación abrumadora dentro de la Asamblea, ¿no? Finalmente, si estamos frente a un caudillismo sin herederos, ¿es probable que se perpetúe una década más, un par de periodos más? Sí, es probable que por lo menos un periodo más tengamos a Rafael Correa, ¿no? Es probable porque, yo insisto, si nosotros nos pusiéramos en el caso de que las elecciones fueran hoy día, ¿a quién presentaría Alianza País? ¿A quién? Es muy complejo ponerse a pensar, y presente a quien presente, podríamos hacer una lista e ir viendo las posibilidades que tendría de triunfo, serían muy pequeñas. Incluso en el caso de que el presidente se involucrara, como se involucrará seguramente, en la campaña, ¿no? El presidente actual, el presidente Correa, ¿no? Pero ya sería muy difícil endosar esa votación, ¿no? Se ha visto en algunos casos, por ejemplo el del referéndum del año 2011, fue muy claro que el presidente no pudo endosar sus votos en las 10 preguntas, ¿no? Lo mismo posiblemente se va a ver en la elección seccional del próximo año, ¿no? Seguramente va a haber un buen triunfo de Alianza País, sobre todo porque a los alcaldes les interesa mucho tener el beneplácito, el visto bueno del gobierno, ¿no? Pero vamos a ver la composición de los consejos, posiblemente no va a ser mayoritaria de Alianza País, sobre todo en consejos que tienen peso a nivel nacional, ¿no? En el caso de las tres principales ciudades, en lo que se viene de elecciones seccionales, ¿es previsible una reelección de Barrera, una reelección de Nebot? Sí, yo creo que son previsibles las dos. ¿El alcalde de Cuenca? En el caso de Quito, sobre todo porque me parece que no hay un candidato fuerte frente a Augusto Barrera. Me parece que más que por la fuerza del mismo alcalde actual, sino más bien por la ausencia de un candidato fuerte al frente. Recordemos además una cosa que normalmente no la tomamos muy en cuenta, que la alcaldía se gana por mayoría simple. La alcaldía se gana con el que llega primero, y el que llega primero puede tener 25-30% de los votos,
¿no? Sobre todo si se fragmenta la votación, el que llega primero puede ser minoritario, digamos así, en términos de que no alcanza una mayoría de la mitad más uno, en fin. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para ver probabilidades respecto a las alcaldías, ¿no? E incluso estrategias que pueden darse y que pueden fragmentar y beneficiar a ciertos candidatos, ¿no? En Cuenca me parece que sí, también hay mucha probabilidad de reelección del actual alcalde, ¿no? Y también hay probabilidades de reelección, por ejemplo, de alcaldes como el de Machala, que es más bien de, digamos, social cristiano o de origen social cristiano. Es decir, creo que hay varios alcaldes que pueden ser electos, no tanto porque están en la línea del gobierno, sino porque hay una lógica, digamos, local de la política. O sea, la política local juega con una lógica propia, que no es necesariamente la nacional. Entonces puede ser que eso se manifieste en algunas de las localidades que van a elegir alcaldes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Simón, por tu tiempo. Gracias a ustedes y felicitaciones por el nuevo portal, este esfuerzo comunicacional que me parece muy importante para el país.